Capítulo 26. 3 preguntas. En cada asamblea de Quraysh nunca faltaba una discusión sobre el que consideraban su mayor problema. Y ahora decidieron enviar emisarios a Yatrib para consultar a los rabinos judíos. Preguntarles acerca de Muhammad, dijeron a sus 2 emisarios. Describídselo y decidles lo que dice, pues ellos son la gente de la primera escritura y tienen un conocimiento de los profetas que nosotros no tenemos. Los rabinos enviaron la respuesta. Preguntadle sobre 3 cosas que os indicaremos. Si os da respuesta a ellas, entonces es un profeta enviado por Dios, pero si no responde, entonces el hombre es un falsario. Preguntadle acerca de unos jóvenes que abandonaron a su gente en la antigüedad. ¿Qué fue de ellos? Pues la suya es una historia asombrosa. Y pedidle noticias de un gran viajero que llegó a los confines de la tierra en el este y en el oeste. Y preguntadle sobre el espíritu. ¿Qué es? Si os da respuesta a estas cosas, entonces seguidle, porque es un profeta. Cuando los enviados volvieron a Meca con sus nuevas, los líderes de Quraysh llamaron al profeta y le hicieron las 3 preguntas. Él dijo, mañana os lo diré, pero no dijo, si Dios quiere. Y cuando vinieron a por las respuestas, tuvo que darles largas, y así continuó día tras día, hasta que hubieron pasado 15 noches y todavía no había recibido revelación de ningún tipo. Ni Gabriel le había visitado desde que le habían hecho las preguntas. La gente de Meca se mofaba de él, y él estaba afligido por lo que decían, y enormemente entristecido por no haber recibido la ayuda que esperaba. Entonces Gabriel le trajo una revelación que le reprochaba su aflicción por lo que su gente decía, y le daba las respuestas a las 3 preguntas. La larga espera que había tenido que soportar se explicaba con estas palabras. Y nunca digas de algo, ciertamente lo haré mañana, sin añadir, si Dios quiere. 18, 23, 24. Pero el retraso de esta revelación, aunque doloroso para el profeta y sus seguidores, fue en realidad un impulso añadido. Sus peores enemigos se negaron a sacar conclusiones de ello, pero para los numerosos quraisíes que estaban dubitativos, supuso una poderosa confirmación del alegato de Muhammad de que la revelación le venía del cielo y que él no tenía parte en ella ni control sobre ella. ¿Era concebible que si Muhammad había inventado las anteriores revelaciones, se retrasara tanto a la hora de inventar esta última, especialmente cuando parecía haber tanto en juego? Como siempre, los creyentes extrajeron fuerza también de la misma revelación. Cuando los Quraysh preguntaron por la historia de los jóvenes que se habían apartado de su gente en tiempos remotos, una historia que nadie en Meca había oído, no sospecharon que pudiera tener relevancia en la actual situación, para descrédito suyo y honra de los creyentes. A menudo se la conoce como la historia de los durmientes de Éfeso, porque fue allí, a mediados del siglo III de nuestra era, donde unos jóvenes se mantuvieron firmes en su adoración del Dios Uno, cuando sus paisanos habían caído en la idolatría y les perseguían por no seguirles. Para escapar de esta persecución se refugiaron en una caverna, donde se les hizo dormir milagrosamente durante más de 300 años. Además de lo que los judíos ya sabían, el relato coránico, 18:9-25, contaba detalles que ningún ojo humano había visto, tales como el aspecto de los durmientes mientras dormían sus sueños sin testigos en la cueva, durante siglos, y como su fiel perro yacía en el umbral con las patas delanteras extendidas. En cuanto a la segunda pregunta, el gran viajero es identificado como Dhul Qarnayn, el bicorne. La revelación menciona su viaje al confín de Occidente y al confín de Oriente, y luego, respondiendo más de lo que se preguntaba, relata un misterioso tercer viaje a un lugar entre 2 montañas, donde la gente le pidió que erigiese una barrera
para protegerlos de Gog y Magog y otros genios que estaban devastando su tierra. Y Dios le dio poder para confinar a los espíritus malvados dentro de un espacio del cual no saldrían hasta un día fijado por Dios. 18, 93-99. Cuando, según el profeta, perpetrarán una terrible destrucción sobre la faz de la tierra. Su irrupción tendría lugar antes de la última hora, pero sería una de las señales de que el fin estaba cerca. En respuesta a la tercera pregunta, la revelación afirmó la trascendencia del espíritu sobre la mente del hombre, la cual es incapaz de aprenderlo. Te preguntarán por el espíritu. Di: el espíritu procede de la orden de mi Señor, y vosotros, oh hombres, no podéis comprender su naturaleza, porque os ha sido dado muy poco conocimiento real. 1885. Los judíos estaban deseosos de conocer las respuestas que Muhammad había dado a sus preguntas, y respecto a esta última frase sobre el conocimiento, le preguntaron en la primera ocasión que se les presentó si se refería a su pueblo o a ellos. A ambos, dijo el profeta. Oído lo cual, objetaron que a ellos se les había dado conocimiento de todas las cosas, porque leían la Torá en la que había una exposición de todas las cosas, como el propio Corán afirmaba. 6:154. El profeta respondió: ese todo no es sino un poco comparado con el conocimiento de Dios. Sin embargo, en ello tenéis bastante para vuestras necesidades, si lo practicaseis. Fue entonces cuando se produjo la revelación, referida a las palabras de Dios, que exponen tan solo una parte de su conocimiento. Si de todos los árboles de la tierra se hicieran plumas de escribir, y el mar, añadiéndole aún otros 7 mares, fuera tinta, no se agotarían las palabras de Dios. 31:27. Los líderes de Quraysh no se sintieron obligados a seguir el consejo de los rabinos, ni los propios rabinos reconocieron al profeta, a pesar de que había respondido a sus preguntas más allá de lo esperado. Pero las respuestas sirvieron para convertir a otros, y cuanto más aumentaban sus seguidores, mayor era el sentimiento de sus oponentes, de que su comunidad y su forma de vida estaban en peligro, y mayor empeño ponían en organizar la persecución de todos aquellos conversos que podían ser maltratados impunemente. Cada clan se ocupaba de sus propios musulmanes. Los encerraban y torturaban golpeándolos y haciéndoles pasar hambre y sed. Los extendían sobre la tierra quemada por el sol de Meca, cuando el calor era más intenso, para obligarles a renegar de su religión. El jefe de Yumá, Umayya, tenía un esclavo africano llamado Bilal, que era un firme creyente. Umayya lo sacaba al mediodía a un espacio abierto, y lo mantenía contra el suelo con una gran roca sobre su pecho, jurando que lo dejaría así hasta que muriese o renunciase a Muhammad y adorase a Al-Lat y Al-Uzá. Mientras soportaba esto, Bilal decía: uno. Y sucedió que un día el anciano Waraka pasó a su lado mientras él soportaba esta tortura sin dejar de repetir: uno. Ciertamente es uno, oh Bilal, dijo Waraka. Luego, volviéndose a Umayya, dijo: te juro por Dios que si lo matas, así haré de su tumba un santuario. No todos los hombres de Quraysh vivían con su propio clan, y Abu Bakr había adquirido una casa en el barrio de los Bani Yumá. Esto significaba que ellos tenían más oportunidades de ver al profeta que la mayoría de los otros clanes, ya que solía visitar a Abu Bakr todas las tardes, y se dice que parte del mensaje de un profeta está escrito siempre en su rostro. El rostro de Abu Bakr era también una especie de libro, y su presencia en aquel barrio de Meca, en un principio considerada una ventaja por todo el clan, era ahora una fuente de desasosiego para sus líderes. A través de él, Bilal había aceptado el Islam, y cuando vio cómo lo torturaban, le dijo a Umayya: ¿no tienes temor a Dios al tratar así a un pobre hombre? Tú eres quien le ha corrompido, respondió Umayya. Así pues,
líbralo de lo que estás viendo. Lo haré, dijo Abu Bakr. Tengo un joven negro que es más resistente y robusto que él, un hombre de tu religión. Te lo cambio por Bilal. Umayya aceptó, y Abu Bakr se llevó a Bilal y le dio la libertad. Abu Bakr ya había liberado a otros 6, el primero de ellos, Amir ibn Fujairah, un hombre de gran fuerza espiritual, que había sido uno de los primeros conversos. Amir era pastor, y tras ser liberado se ocupó del cuidado de los rebaños de Abu Bakr. Otro de los que liberó fue una esclava propiedad de Umar. Esta se había hecho musulmana, y Umar solía golpearla para que renunciase al Islam, cuando un día acertó a pasar por allí a Abu Bakr y le preguntó si se la vendería. Umar aceptó, e inmediatamente Abu Bakr la compró y la liberó. Entre los perseguidores más implacables se encontraba Abu Jahl. Si un converso tenía una familia poderosa que le defendiese, Abu Jahl solamente le insultaba, prometía destruir su reputación y hacer de él un hazmerreír. Si se trataba de un comerciante, le amenazaba con acabar con su negocio organizando un boicot general de sus mercancías para arruinarle. Si era una persona débil y desprotegida y de su propio clan, hacía que fuese torturado, y tenía aliados poderosos en muchos otros clanes a los que podía persuadir para que hicieran otro tanto con sus propios conversos débiles y carentes de protección. A instancias suyas, sus paisanos de clan torturaron a 3 de sus confederados más pobres, Yasir, Sumaya y su hijo Amar. Estos se negaron a renunciar al Islam, y Sumaya murió a causa de las heridas que le infligieron, pero algunas de las víctimas de Makhzum y de otros clanes no pudieron soportar lo que se les hacía sufrir, y sus torturadores lograron reducirlos a un estado tal que podían asentir a cualquier cosa. Les decían: ¿no son Al-Lat y Al-Uzza vuestros dioses al igual que Allah? Y ellos contestaban: sí. Y si un escarabajo se arrastraba delante de ellos y les preguntaban: ¿no es este escarabajo vuestro dios al igual que Allah? Ellos respondían que sí, tan solo para escapar de un sufrimiento que no podían soportar. Estas abjuraciones eran solo de palabra, no de corazón, pero quienes las habían hecho ya no podían practicar el Islam, salvo en la mayor intimidad, y algunos de ellos carecían por completo de privacidad. Sin embargo, tenían un ejemplo en la historia recientemente revelada de los jóvenes que habían abandonado a su gente y habían buscado refugio en Dios antes de rebajarse a adorar otros dioses. Y cuando el profeta vio que aunque él estaba a salvo de la persecución, muchos de sus seguidores no lo estaban, les dijo: si vais al país de los abisinios, encontraréis allí un rey bajo el cual nadie sufre injusticia. Es un país de sinceridad en la religión, hasta un tiempo en que Dios os dé los medios para aliviar lo que ahora sufrís. Así pues, algunos de sus compañeros partieron para Abisinia, y esta fue la primera emigración del Islam.